Es un gusto tener hoy aquí en el estudio a Elena Chávez, autora de El Rey del Cash, y además también un gusto que esté con nosotros la periodista Anabel Hernández, quien escribió el prólogo de este libro. Tenía mucho interés de leerlo con calma porque nos llegó. Buenos días, qué gusto, Elena, gracias por estar con nosotros. Buenos días, Anabel, gracias por estar aquí. A mí me llegó el libro cuando comenzaste a dar algunas entrevistas, hace un mes más o menos. Y dije, no lo quiero leer a las carreras, lo quiero leer con calma. Ya lo leí. Y antes de hablar sobre el libro, les pregunto a las dos, y a ti también, con la experiencia que tienes como autora de libros, ¿les están bloqueando la exhibición? Pues la presentación del libro. Todo Elena. indica que sí, Ciro, porque bueno, ya son 3 lugares donde nos han cancelado, ¿no? Y eso definitivamente para mí significa censura. ¿No lo han podido presentar? No, la presentación está programada para este miércoles, pero bueno, hasta ahorita no tenemos el lugar porque te digo, nos han cancelado los 3 inmuebles que ya teníamos apartados. Y pues andamos en búsqueda de algún espacio. Raro, ¿no, Anabel? Raro, porque además, a juzgar por, y eso lo platicamos contigo hace un par de semanas, a juzgar por las ventas que se han hecho en línea, es un libro muy exitoso. Un libro muy exitoso, de los más vendidos, pero que no se puede presentar Es la en primera México. vez que Raro. yo veo un fenómeno así, Ciro. Tendríamos que decir que efectivamente cada persona, cada negocio, cada empresa tiene la libertad de decidir si quiere presentar o no un libro, ¿no? Este es el libre albedrío de un particular. El tema es que estos 3 particulares, que es el World Trade Center, que es la librería El Sótano y que es Camino Real, ya habían dicho que sí. No es que de antemano dijeran no, y sería su derecho decir no quiero, no me interesa, etcétera, etcétera. Pero ya habían dicho que sí. Ya se habían comprometido a una fecha el World Trade Center. Es después que la editorial hace público que será ahí la presentación del libro, que el World Trade Center cancela sin una justificación entendible. Después se consigue que la librería del Sótano, donde yo misma he presentado libros tan polémicos, tan controvertidos como Los Señores del Narco, incómodos como por ejemplo Los Cómplices del Presidente, etcétera, etcétera, pues habían dicho que sí, que vale, que presentaban el libro, y es después que la editorial o Elena hacen pública que es la presentación del libro, que súbitamente dicen, perdón, es que nos atan de manos, es que no podemos hacer nada, tenemos que cancelar. Y después, finalmente, se logra un salón con este particular, que es el Camino Real, que pues se está rentando un salón, hay un pago de por medio, es un negocio finalmente, sí. ¿No? Y dicen, sí, va, de acuerdo, hacemos el evento. Y es después de nueva cuenta que Elena hace público que será ahí finalmente la presentación, que de nuevo llega esta información, este telefonazo, ¿no?, del Camino Real diciendo a la editorial, oh no, disculpen, no se puede. Yo nunca había visto esto. Ahora resulta que es más peligroso hablar del presidente de la República que de los señores del narco. Mucho cuidado con lo que está pasando, ¿eh? Y entonces, ¿no habrá presentación? ¿No van a ir a la Feria Internacional del Libro o van a tener que esperarse hasta finales para ir a la Feria? No, sí va a haber presentación. Sí va a haber, sí. ¿Pero ¿dónde? Bueno, todavía faltan un par de días, pero de que va a haber, porque pues no podemos sí, ojalá, ¿no? Porque a mí me cuesta mucho trabajo entender que alguien esté presionando. Y a ese alguien no sé si es la Presidencia de la República, si es la Secretaría de Gobernación, si es no sé quién, que estén presionando para que no se presente un libro. Un libro por lo demás ya leído, ya criticado, ya comentado, un libro muy exitoso. Me cuesta mucho trabajo. Pues suerte y ojalá lo presenten pronto. Y bueno, un libro que parte de algunos... no parte de unos criterios, que parte de un criterio y desarrolla cómo Andrés Manuel López Obrador y su grupo construyeron todo un sistema de ingeniería financiera basada en el cash, de ahí el nombre, y además documentado, ¿eh? Y además, más que documentado, yo diría contado,
Elena, porque te van a criticar que no tienes documentos, que no tienes pruebas, y tú dices el por qué no. Un libro que describe, palabras tuyas, un servilismo de quienes rodean al presidente, un servilismo que llega a la ignominia, y una conducta en ese grupo de si te descubren, te echas la culpa y te quedas callado. Así Elena. es, Ciro. Ingeniería financiera basada en el cash, servilismo que llega a la ignominia, y si te cachan, échate la culpa. Así es, así es. Y Eso mira, es el rey del cash, a fin de cuentas. Sí, definitivamente. Y todas estas personas de las que yo hablo en el libro, pues están en el poder y están en los puestos principales donde se maneja dinero. Entonces, que son el básicamente cash, Alejandro Esquer, en en primerísimo lugar. Claro, Ariadna Montiel, que es la de Bienestar, Marcelo Ebrard, que bueno, ya sabemos que es Todo comienza con Marcelo. Hay un párrafo hay un capítulo que se llama así. Definitivamente. Entonces, Esquer, Ariadna Montiel, Marcelo. Mario Delgado, presidente de Morena. Así es. Bueno, ya hablamos de Alejandro Esquer y bueno, de muchas personas que estuvieron ahí pasando. Básicamente ellos cuatro, ¿no? Es el grupo y bueno, y luego compacto, César Yáñez, de quien ya vamos a platicar más adelante. Es el grupo compacto que manejó siempre el presidente, ¿no? Porque además, pues todo el mundo sabe, no lo digo yo, todo el mundo sabe que es un hombre sumamente desconfiado. Entonces hizo un grupo muy pequeño que era el que le servía, pero también se sirvieron, Ciro, porque de todos los que están ahí ahora tienen mucho dinero, tienen inmuebles, incluso, o sea, me dicen, oye, no tienes pruebas, y me cuestionan, y les digo yo, solamente miren sus declaraciones patrimoniales y se van a dar cuenta de que se hicieron de bienes e inmuebles, de automóviles, de joyas, en plena campaña, cuando no tenían dinero, cuando se supone que no había recursos y que andaban en una campaña sumamente austera. ¿De dónde sacaron todos esos recursos, Ciro? Hay pasajes que tú narras haber visto de cómo les entregaban camionetas Suburban nuevas, en los años en que supuestamente estaban a contracorriente de todo. Estaban a contracorriente del gobierno de Vicente Fox, del gobierno de Felipe Calderón, estaban desde la oposición y sin embargo los recursos fluían. Vamos a hablar de eso ahora que regresemos y te quiero preguntar, Anabel, ¿cuál es el límite periodístico, ético de alguien como Elena, que vivió su vida personal, porque además así lo cuenta desde el principio, con alguien muy cercano a Andrés Manuel López Obrador como es César Yáñez? ¿Cuál es el límite ético en la narración, en la descripción de un caso así, de lo que fueron, a fin de cuentas, no solo tus vivencias personales, que tú las puedes contar en un libro, una novela, sino las de tu pareja? Mucha de la información de este libro son los testimonios y las reflexiones de Elena sobre su pareja. ¿Hay un límite ahí? Te dejo la pregunta para ahora que regresemos. Danos una respuesta breve, hacemos una pausa y... Yo creo que aquí tendríamos que comenzar reflexionando que en el derecho romano, en el derecho penal romano, que es la esencia del derecho penal en México y en otras partes del mundo, hay desde de los antiguos romanos el papel del testigo. El testigo que presencia hechos delictivos, hechos incorrectos y que tiene el deber moral, ético, en algunos casos incluso judicial, penal, de testimoniar, de dar su testimonio. A ver, la dejamos ahí, regresamos con ese tema y con otros momentos de este libro, El Rey del Cash, el libro que está haciendo, que ya fue todo un éxito de ventas, pero no tiene dónde presentarse. Increíble, México 2022 y un libro. No se puede presentar, no puede tener un evento de presentación. Hacemos pausa, volvemos. Nos quedamos con una pregunta para Anabel Hernández, quien escribió el prólogo de este libro, El Rey del Cash. Dices en el prólogo, Anabel, que Elena
dices, es gracias a Elena la primera insider, es decir, la primera que cuenta desde adentro, la primera insider del círculo más cercano en romper públicamente el silencio, que tenemos esta primera radiografía de cómo se movía dinero en efectivo en el equipo de López Obrador desde, cuando menos, ¿qué año, Elena? Bueno, pues desde el 2002, 2003. Desde que iniciaron ellos como jefe de gobierno, porque empezaron con los moches. Estamos hablando de 20 años. Y yo te decía, ¿cuál es el límite para alguien que vivió en su vida personal? Ya que desde la primera línea se dice que la autora Elena fue pareja muchos años de César Yáñez, quien fue el gran acompañante de López Obrador durante también muchísimos años. Hay un límite periodístico de lo que puedes o deberías poder contar y no. Y tú hablabas del testigo. Yo hablaba del valor en el derecho romano, en el derecho penal del testigo. Por una parte, cuando se está queriendo investigar un crimen, está el victimario, el presunto culpable, está la víctima, están los testigos, pero que a su vez fueron compartícipes del delito, que se convierten en colaboradores de la justicia, y están los testigos que por una u otra razón fueron testigos presenciales de lo que ocurre y son fundamentales en cualquier indagatoria para poder descubrir la verdad. En cualquier país del mundo moderno, civilizado, democrático, la crónica, el testimonio de Elena tendrá que ser el comienzo de una investigación penal, donde este testimonio se puede concatenar con diferentes eventos de los que además todos los mexicanos hemos sido testigos públicos. O sea, son eventos que han estado ahí ante nuestros ojos y que después de leer el libro de Elena, uno entonces como que le empiezan a caer 20, Ciro, como empieza uno a concatenar los eventos y dicen, caray, aquí hay una serie de indicios, de señalamientos que deben de investigarse, y deben de investigarse principalmente, Ciro, porque por desgracia, esto no es un caso aislado. ¿A qué te refieres con deben de investigarse? Tú que has trabajado el tema por tantos años, tú que has estado en tantas controversias, ¿deben de investigarse quién? Las autoridades. ¿Quién? Porque el periodismo, por ejemplo, las autoridades electorales. Me refiero a México 2022. Casi 2023. La Fiscalía General de la República. Entiendo la reflexión, la parte teórica de lo que dices. ¿Quién la Fiscalía General de la República, la Secretaría de la Función Pública y el Instituto Electoral. La Fiscalía General de la República por el presunto desvío de recursos públicos. La Secretaría de la Función Pública por el presunto enriquecimiento de funcionarios públicos y por el desvío que presuntamente habrían cometido. Y por supuesto el Instituto Electoral, para investigar realmente cómo se financió las campañas presidenciales de Andrés Manuel López Obrador. Es un tema que ha estado pendiente desde el tema de Amigos de Fox, sí, desde el tema del Monexgate. Sí. Ha habido diversos escándalos de financiamiento a campañas presidenciales. No es el primero, ojalá fuera el último. Pero si sigue habiendo esta impunidad y no investigar de fondo qué es lo que ocurre en estos financiamientos ilegales e indebidos, pues seguiremos teniendo una democracia contaminada. Leo un párrafo ya hacia el final del libro. El libro es durísimo, Elena, y sé que algunos te han criticado diciendo, escribes este libro desde el dolor personal, desde el despecho, por el final de tu relación con César Yáñez, pero el libro es mucho, mucho más que eso. Leo, me entristece y me apena escribir este episodio de mi vida junto a un hombre, te refieres a César Yáñez, que no mantuvo los pies firmes sobre la tierra. Si lo hubiera hecho, no se habría corrompido, no se habría dejado sucumbir por el poder, el dinero, la egolatría, la ambición y los placeres de los cuales disfrutan las y los nuevos millonarios de la llamada Cuarta Transformación. De entrada, la pareja que dijo que pondría el ejemplo de humildad, el presidente López Obrador y su esposa Beatriz Gutiérrez, viven modestamente en Palacio Nacional. Otros, los de mayor jerarquía, en las lomas de Chapultepec, Santa Fe o Polanco. Es brutal, les estás diciendo corruptos.
a todos ellos, incluido el presidente, la esposa del presidente, tu expareja, hoy funcionario subsecretario de la Secretaría de Gobernación, el secretario particular del presidente, Marcelo Ebrard, precandidato a la presidencia, Mario Moreno, presidente de Morena. Le están siendo corruptos. Es que son corruptos, Ciro, es la verdad. Te van a decir que no les pruebas nada en el libro. No, ¿cómo? Bueno, ellos dirán, más bien ni siquiera lo han dicho, no me han desmentido. Ninguno de ellos ha desmentido nada. No se quieren meter en una polémica. No se quieren meter porque saben que es la verdad. Porque no pueden decir que no cuando yo estoy narrando perfectamente todo lo que ellos hicieron y en su cara yo se los puedo decir, Ciro. Entonces, este libro, déjame decirte, yo no lo escribí ni está dedicado a César Yáñez. Este libro está dedicado a los mexicanos, Ciro. Está dedicado para que ellos sepan quién nos están gobernando, para que vean qué clase de persona está en Palacio Nacional con una narrativa que no es real, Ciro. Porque con el cash, con ese dinero, dañaron el metro. Y con ese dinero que le quitaron al metro, las gentes están padeciendo ahora de un sistema de transporte totalmente destruido. Ingeniería financiera basada en el cash. Así es, Ciro, así es. Y yo te puedo asegurar y les puedo asegurar a todos que esto no es del pasado, que actualmente es el mismo sistema que están llevando a cabo, porque ahorita tienen todo el poder, tienen absolutamente todo, lo pueden mover y ellos no son en el caso del presidente, bueno, que es el personaje principal, pues no le gusta la rendición de cuentas, no le gusta la transparencia. Entonces los mexicanos no sabemos realmente de dónde están sacando todo ese dinero que están moviendo para una y para otra cosa y para sus obras y quitan pues ahora sí que quitan a los pobres el dinero y los que quieren tener cargo, pues con dinero vienen y les dan Describes cómo en 5 de los 6 años que fue jefe de gobierno Marcelo Ebrard, en el último ya no, o en parte el último no, cuando perdió la candidatura presidencial ante López Obrador, no dejó de fluir nunca el dinero y grandes cantidades de dinero para el movimiento de López Obrador. Así es. Y lo describes y das una serie de fechas, detalles, de una enorme verosimilitud. Yo no sé si sea cierto, no toca, pero como un lector que más o menos vivió esa época, que tiene referentes, recuerdos de esa época, parece muy verosímil. Pues sí, Ciro, porque el dinero salía directo del gobierno, todavía era Distrito Federal, del gobierno del Distrito Federal. Del 2006 al 2012, cuando gobernó Marcelo, fue la etapa más dura y donde más saqueo hubo, el gobierno del Distrito Federal. Se sacó de otras partes, pero de aquí de la Ciudad de México fue terrible, Ciro. El metro, la red de transportes, con nuestros impuestos, o sea, Marcelo le dio al presidente, le pagó con cash la protección que le dio cuando lo de Tláhuac y el linchamiento de Tláhuac 2004. Claro, y después lo del News Divine, así le pagó. A ver, vamos a hacer una pausa y en otro tema controvertido para mí. Pregunta para la autora del prólogo, para Anabel Hernández, la forma en la que trata Elena a Beatriz Gutiérrez Müller. Entra en partes de su vida personal, de su relación personal, con un tipo. En este caso el tipo era el jefe de gobierno del Distrito Federal, se llamaba Andrés Manuel López Obrador. Y te vuelvo a hacer la pregunta en el mismo sentido de hace unos momentos. Esa es vida personal. Esa es vida personal. Vamos a pausa. Se llaman bumpers, para que se quede, para que la gente se quede con nosotros, brinque el corte y regresamos con ese punto, el de Beatriz Gutiérrez Müller. Volvemos. Nos quedamos cuando fuimos a pausa. Pregunta para Anabel Hernández, ¿quién escribe el prólogo de este libro, El Rey del Cash? Hay descripciones, narraciones de Elena sobre la vida privada de una mujer. En este caso, la mujer se llama Beatriz Gutiérrez Müller, una mujer que, según este libro, era funcionaria del gobierno del Distrito Federal y, según Elena, comenzó a tener una relación personal con el jefe de gobierno Andrés Manuel López Obrador. Una relación que incluso se dio cuando la esposa
de Andrés Manuel López Obrador agonizaba. ¿Cuál es el límite, Anabel? A ver, tú eres periodista, has hablado de estos temas, también hablas de cuestiones de género y demás. Es la vida personal de alguien que finalmente puede tener una relación con otra persona. En los estándares, estándares del periodismo internacional y en las investigaciones, algunas de las investigaciones más importantes sobre corrupción que se han hecho en el mundo, los papeles de la vida, lo que ocurre en la vida privada de los funcionarios públicos que deben rendir cuentas son importantes, porque son eventos que después explican no solo el hecho en sí de corrupción, sino también ayudan a entender un poco la psique de quien está ostentando el poder. Y a mí me parece que, por ejemplo, en México tenemos casos muy específicos y muy claros, que es el caso de Marta Sagún y Vicente Fox. Recordarás que para entender la influencia de Marta Sagún con Vicente Fox era inevitable hablar de cómo había surgido esa relación. Cómo Marta había logrado ascender 2 o 3 años antes de que llegara Vicente Fox a la presidencia. Y era importante hablar de eso, porque esa relación personal entre Marta y Fox permitió un montón de hechos de corrupción de los propios hijos de Marta Sagún. ¿Te acuerdas fíjate, no me acordaba, el escándalo nos tocó en la revista Milenio, allá por el año 98, cuando un colaborador de Vicente Fox, el Bigotón González, que luego se murió en un accidente, contó esta historia, ¿te acuerdas? Era importante entender eso. Sobre la ex esposa de Vicente Fox y demás. Entonces, cuando menos hay un antecedente cierto. Y estamos hablando del 98. Y te doy un último dato. Sí. Te recordarás que el Vaticano, la Rota Romana, es la que finalmente decide la disolución del matrimonio por la iglesia entre Lilian de la Concha y Vicente Fox. Lilian de la Concha. Yo tuve acceso a ese documento de la Rota Romana, donde hay todo un análisis psicológico de Vicente Fox. No me acordaba. Que tú dirás que es información personal, pero gracias, entendiendo ese documento que yo publiqué en su momento, el Reporte Índigo, se puede entender la parte de por qué Vicente Fox fue el presidente que fue. Es durísimo lo que escribe Elena. Porque está diciendo Beatriz Gutiérrez, está describiendo, no diciendo, describiendo en varios momentos, como siendo colaboradora, comienza a tener una relación con Andrés Manuel López Obrador. Y además tocas el tema de que en ese momento la esposa de Andrés Manuel López Obrador, Rocío, estaba viva todavía. Es muy duro. Así es, Ciro. Así es. Bueno, definitivamente sí es una realidad y déjenme decirles que en ese tiempo, pues la propia Beatriz, ella se encargaba de que todo el mundo nos enterara, pues porque era un rumor. Así lo cuentas. Era un rumor, pero ella misma se encargó de que todo el mundo supiera que ella era la pareja del señor, que en ese entonces estaba muy vulnerable por la enfermedad de la esposa. Y como Beatriz manejaba los recursos de comunicación social, tenía picaporte para entrar y salir a ver al jefe de gobierno sin ningún problema. Y eso molestaba a todos los que estaban cerca del jefe de gobierno en ese entonces, hoy el presidente. Entonces, lo que yo cuento es únicamente la verdad. Es curioso que Marta Sagún también sale de las áreas de comunicación. Era también la responsable de las áreas de comunicación de Vicente Fox en el gobierno de Guanajuato. Mucho más activa, mucho más activa de lo que fue Beatriz Gutiérrez Müller, al menos en público. Preguntas, gracias, estamos recibiendo comentarios. Pregúntenle a la autora si es tan buena ciudadana, ¿por qué no denunció en aquel entonces estos hechos? No sé cuál sea en aquel entonces, así dice la pregunta. Ajá. Sí, Elena. Sí, lo entiendo perfectamente. En aquel momento sí pasó por mi mente, Ciro, hacerlo, pero ¿quién me iba a creer? Era el candidato de la izquierda más importante. Estamos hablando, tú terminas la relación según el libro en el 2015. Principios 2016. Principios del 2016 con César. Así es. Entonces, yo lo único que hice fue dejar mi inconformidad, el que yo no estaba, pues que se me hacía una ilegalidad total lo que estaban haciendo. Se lo dije muchas veces a César y así lo describo en el libro. Y le decía yo, oye, lo que está haciendo tu jefe es malo, está mal, están abusando. Y en el libro así lo dejo. Porque lo dices varias veces. Varias veces, porque imagínate si yo sola salgo, ¿quién me iba a creer cuando era el candidato más importante? El único. Ahora lo hago
pues siendo presidente de la República, cuando el momento quizá es peor, pero lo hago porque es necesario, Quiero Ciro. leer un párrafo del final de porque es necesario hacerlo. Y preguntas, ¿qué tanto disfrutaste tú, que hoy eres la autora, está denunciando, de ese cash cuando formabas parte del círculo de López Obrador? Nada, de ninguna manera, Ciro, nada. Yo siempre fui una funcionaria menor. Yo entré a trabajar al gobierno con un puesto de jefa de unidad. Pero el cash no era para los funcionarios, el cash fluía. Y seguro no sé qué tanto llegó a tu casa que compartías con Fíjate César. que no, O sea, mientras César estuvo conmigo, yo nunca le vi cash a César, ni lo llevó a la casa. O sea, hay una para parte nada, brutal cuando narras ya el final de tu relación con César y que César te confiesa que tiene otra relación, que va a dejar de vivir contigo. De hecho, tú ya estabas presionando el final de la relación, pero te pide que vendas la casa donde vivían y le des 2 millones de pesos. César eso lo va a desmentir, obviamente, si es que algún día sale a hablar del tema. No creo que lo pueda desmentir, pero mira, Ciro, yo siempre estuve consciente de que las personas, en el caso de los reporteros o de quienes andan en las giras, pues conocen otras mujeres. Y yo lo hablé muchas veces con César y se lo dije, cuando tengas otra relación, terminamos, no hay ningún problema. Nada más hablemoslo y quedan las cosas como están. No lo hizo, siempre ocultó sus relaciones, y ya cuando se dio esto, y eso yo me enteré, bueno, a través de Cadena Nacional por Lore de Mola, y cuando sale esto, bueno, él me pedía ese dinero porque estaba la persona con la que se casó, estaba en la cárcel. Y es un caso al cual nosotros le dimos especial seguimiento. Uh-huh. ¿En qué año fue, Manuel? 2016, 2017. Y era un tema que enfurecía al gobierno de Puebla, al gobierno todavía de Rafael Moreno Valle. Así es. Pues un caso muy atroz también, más allá de todo. Y la manera en la que ella nos contó que la trataban en la cárcel. Pero sí fue un caso público también. Sí. Al menos en este programa. Yo de ella no sé nada, no me sé lo que escribo en el libro. Por ahí hay algún comentario que hice respecto a esta persona, que también les ayudó con cash. También lo que dices. Les ayudó con cash, pero... Y no solo les ayudó con cash, sino que narras que juntaba empresarios poblanos. Así es, bueno. Así es. Me quedo con esta, ya para hacia el final de esta conversación, con la frase con la que cierras la introducción del libro. Leo, Elena Chávez: los mexicanos tienen derecho a conocer la verdadera personalidad de la nueva mafia del poder, o mejor dicho, de la secta en el poder. Anécdotas auténticas de Andrés Manuel López Obrador y del nutrido clan que le besa la mano. Dejo constancia de que, como medida de seguridad de mi vida y de mi familia, he guardado información, repito, he guardado información que será dada a conocer a la opinión pública si por coincidencia, al sacar este libro, algo me pasara. De ser así, responsabilizo a los actores de esta historia que podrían sentirse evidenciados. Elena Chávez en El Rey del Cash. ¿Comentarios sobre esto, Anabel? Yo pienso, y lo menciono en mi prólogo, y lo pienso hoy y lo pensaré en el futuro, que el testimonio de Elena es un testimonio valiente. Elena ha tenido que romper varias barreras, incluyendo la propia, la personal, porque hay partes del libro que son dolorosas, donde ella misma fue sometida por sus propios sentimientos, por su propia relación personal, por una serie de hechos, a una cierta de maltrato psicológico incluso, donde lo narra. Yo al menos puedo entender, como lectora distante del libro, que evidentemente esto también es un peso que estuvo sobre de ella, y fue un periodo que tuvo que sobrepasar, reponerse,
retomar su autoestima, empoderarse en el sentido positivo como ser humano, como mujer, para hoy tener la fortaleza de poder contar esta historia. Cuando la gente lea el libro podrá encontrar también muchas respuestas a esto que pregunta el auditorio, que es normal y evidentemente lógico que lo pregunten. En el libro encontraré muchas respuestas. Sí. Y yo sí pienso que Elena tenía la opción de dejar esto anónimo, de contar esto a los enemigos políticos del presidente, a los partidos políticos, y allá limpiarse las manos y dejar esto que se hagan bolas ellos. Y sin embargo, lo que ella toma es una decisión de dar la cara, decir, yo estoy aquí, yo estoy segura que el testimonio de Elena será el primero de muchos. Y yo quisiera simplemente cerrar con esto. Yo he escuchado otros testimonios cara a cara de personas que fueron testigos directos de hechos que también narra Elena en este libro. Y esperemos que estas personas se empoderen, superen sus propios conflictos de interés, superen incluso tal vez sus propias, ¿cómo llamarlo?, coparticipaciones, cierta dosis de complicidad, y hablen, porque hoy lo que está en juego no es solo la democracia en México, sino poder realmente limpiar un sistema de corrupción que hay en las campañas presidenciales, que no es, tenemos que decirlo, no es único de la 4T, no es único de Andrés Manuel López Obrador. Hay diversos episodios, pero que contaminan la democracia, y al final de cuentas el mayor perjudicado es el ciudadano. Pues muchas gracias a los dos. Suerte, ojalá puedan presentar el libro. Ojalá lo puedan presentar en la Ciudad de México, la ciudad de las libertades, de la vanguardia. No se puede presentar un libro en el 2022. Suerte. Te lo digo, te lo dije en una llamada telefónica hace un mes, te lo digo al aire. Pese a la tremenda tensión que hemos tenido periodísticamente con Andrés Manuel López Obrador desde principios de 2001 y que prácticamente no pararon nunca, por ahí cuando el desafuero en el 2005 bajaron, pese a esa situación tan difícil, siempre encontramos en César Yáñez a un profesional durísimo, con relación fría, y por lo mismo de mi parte hacia él siempre ha habido y hay un respeto más allá de lo que diga el libro. Entonces no dejó de dolerme un poco por lo que hace a César Yáñez. Pero aquí está tu trabajo, felicidades, suerte. Gracias. Ojalá lo puedas presentar, lo puedan presentar pronto. Ojalá, así, gracias. Yo creo que así será, así será. Muchas gracias, Elena. Nos dicen que por ahí no mencionamos el caso de otro personaje fundamental en todo esto, que es Octavio Romero, bueno, que era el oficial mayor, ¿no? Era el gobierno del Distrito Federal. Director de Pemex. Y hoy el director de Pemex. Él fue el que institucionalizó los moches de los trabajadores. Bueno, gracias. Se nos acaba el tiempo. Gracias, Anabel Hernández. Gracias, el rey del cash. Algún día quizás se presente en la Ciudad de México. Bueno, nos tenemos que ir. Ya no pudimos meter hoy al Pareja López, pero a ver si viene el miércoles que va a la selección, no, el jueves o el viernes. Bueno, se quedan con Javier Poza. Gracias. Buen lunes, buen inicio de semana. Pásela muy bien.